Empecemos por esto, Óscar, si te parece. SaaS y open source. ¿Cuáles son las diferencias? Aparte de lo que has comentado, o sea, el tema de las migraciones no es algo que sea de ahora, por supuesto, ahora como que hay mucho más ruido, pero siempre ha habido migraciones, en el sentido de que pues, los proyectos normalmente tienen un ciclo de vida asociado al crecimiento de la empresa, en el cual pues, vas seleccionando según qué plataforma cumplen los objetivos o cumple las funcionalidades que tú quieres implementar en el largo o a veces incluso en el corto, ¿no? Entonces se producen todas estas. Respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es la diferencia entre open source y SaaS? La más evidente o la que más generalizada está es, en el open source normalmente lo que te dicen es siempre esa libertad para crecer y tener controlado cada detalle de las funcionalidades que quieres implementar dentro de tu proyecto. Plataformas que hospedas en tu hosting. Plataformas que normalmente hospedas en tu hosting, o hay algunas que últimamente puedes hacer en el cloud incluso, aunque no es lo habitual, frente al tema más SaaS, en el cual tienes una plataforma y te dicen que siempre será segura, que no necesitarás preocuparte de las actualizaciones, que el desarrollo y el roadmap siempre está contenido y no habrá problemas con todo eso. Y sobre todo hay un tema que caracteriza mucho a los SaaS y es la no preocupación ante los picos de la estacionalidad. Por ejemplo, pensamos dentro de e-commerce, pues los Black Friday, campañas de sales que puedas tener, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tienes que preocuparte de la infraestructura, que normalmente en open source sí tienes que preocuparte, mantener y, por supuesto, pagar. Yo creo que fue un poco un activador todo lo que es Black Friday. Después también el COVID, con esos también picos de tráfico grandes, ¿no? Creo que estos dos elementos han hecho que mucha gente se dé cuenta de la importancia de la disponibilidad, ¿no? De tener plataformas Eso que ante es. estos picos de tráfico no den problemáticas. Además, parece que cada vez más el volumen de transacciones pasa de lo falón, ¿no? Y el canal es más relevante. Óscar, mira, unos datos que compartiremos aquí en pantalla. Son datos, los saqué hace 6 meses en España, ¿eh? El 20% de las plataformas e-commerce son SaaS y el 80% son open source o a medida. Estados Unidos, cerca del 60% ya son SaaS y de estas, mayoritariamente son Shopify. ¿Qué es lo que va a ocurrir y cuándo? Pues la pregunta sería, viendo los datos que tenemos aquí, viendo la tendencia, etcétera, etcétera, es ¿cuántos años lleva operando de manera fuerte, vamos a decirlo de esta manera, Shopify en Estados Unidos para obtener esa cuota de mercado? ¿Y cuánto lleva en Europa, España en este caso, operando de esta manera? En España llevará como unos 2, 3 años, 4 por ahí. Por lo tanto, en Estados Unidos creo que llevan más de 15, pues en unos 10 añitos veremos que la tendencia seguramente será totalmente para SaaS y veremos a ver si dentro de 10 años sigue siendo Shopify o hay algún competidor que le haga un poco de sombra. Creo que también en Estados Unidos hay una diferencia, ¿no? Que ahí a nivel de plataformas open source, como aquí en Europa, pues está, por ejemplo, PrestaShop con mucha penetración en Francia, España, Italia y en Centro Europa también, otras plataformas open source como Shopware, ¿no? Parece que en Estados Unidos, no sé, Oscommerce si era americana, no recuerdo, esto hace muchos años, Hace muchísimos años, ¿no? Pero ahí no ha existido nunca una plataforma que yo sepa open source líder, ¿no? Eso entiendo que ha facilitado el camino. Efectivamente, la única que podría hacerle un poco de sobra en temas de open source fue Magento, ahora Adobe Commerce y demás, Claro. sí, pero también hay que tener en cuenta mucho cómo es la tendencia de los mercados que se quiere implantar esto. O sea, Europa siempre ha sido mucho más de tener todo el dato controlado de manera específica con tus procesos, etcétera, etcétera, y lo que vemos en el otro lado del charco es quizá como son plataformas que nacen, crecen y se distribuyen allí, pues no tienen todo este tema de preocupación en cuanto a esa información o esas funcionalidades, etc. También depende del tipo de soluciones, perdona, ya no del tipo de soluciones, del tipo de negocios que se crean y se quieren mantener. Si son grandes marcas, normalmente quieren tener todo esto bajo control. Si son marcas nuevas, de poco crecimiento, que están haciendo pruebas de concepto, de ver si funciona el mercado, etcétera, o si funciona más que el mercado, su producto dentro del mercado, pues tiene soluciones que son fáciles de implementar,
en un corto plazo de tiempo estar vendiendo tu producto, ya sea por dropshipping o marcas, que depende del tipo de negocio que quieran. Claro, el go-to-market, el tiempo de lanzar una tienda en un BigCommerce, en un Shopify, en un SaaS, si quieres, en 3 días tienes y hasta en menos, una tienda funcionando. Es importante esto que dices del tamaño del cliente. Seguimos con datos que también compartiremos aquí en pantalla. España, ¿vale? Estos son datos, digamos, la fuente es Storlit. En España, tiendas con menos de facturación de 50.000 euros al mes, o sea, de 0 a 50.000. Fíjate, en España el 47% son WooCommerce, una solución open source, pero luego ya tenemos con un 20% a Shopify. Sí. O sea, es decir, ¿no? Parece que en este segmento del cliente, tiendas más pequeñas, la penetración ha sido más rápida. Pero si vamos a tiendas de entre 150.000 y 200.000 euros al mes, es curiosa la foto, ¿no? Shopify casi que no la vemos por ahora. Todavía. Con un 10%, Todavía. Con un 10%. Y tiendas a medida, entiendo que a medida o que el sistema no ha sido capaz de identificar en el código, algunas no, pero 50% de tiendas a medida, ¿tiene sentido? Para mí sí tiene sentido porque, a ver, en el mercado español ya sabemos que si nos fijamos en el mercado español con el europeo siempre hemos visto una clara diferencia porque normalmente las tiendas online que se hacían pues podrían ser con Oscommerce, con Zencar, luego pasamos a PrestaShop que era un poco una solución y luego teníamos Magento en este caso. Entonces, ¿qué pasa con WooCommerce? WooCommerce era, dijéramos, la tienda más asequible que tú te podías montar con 5.000 euros, con 4 productos que querías montar, de lo que hablaba de negocios emergentes que quieren sacar un producto y quieren ver cómo funciona, o estas nuevas empresas que intentan empezar a crecer. Vale, entonces tenemos WooCommerce, pero yo creo que WooCommerce va a pasar, o sea, ese trocito de pastel que tiene se lo va a comer totalmente Shopify. Y ¿qué pasa con las tiendas de 150.000, 200.000? Que no vemos Shopify. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hemos visto en España es que Shopify no estaba preparado para crecer o no te acompañaba en ese crecimiento. Es que siempre era percibida como una solución do it yourself, pero 4 productitos. 4 productitos, ¿no? El time to market es muy bajo, empieza de esto. Lo que se está intentando vender, que no digo que no sea cierto, pero lo que se está intentando vender es que Shopify está preparada para clientes muy grandes, etcétera, y de hecho tenemos algunos ejemplos. El Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, para poner un ejemplo de referencia en el mundo del fútbol, tiene Shopify. Sí, tiene Shopify, pero luego tendremos que ver cómo todas esas integraciones tienen que funcionar, etcétera, etcétera, porque al final una plataforma, Shopify en este caso, sí ofrece pues lo que hablábamos, de la venta de producto, un SLA, un uptime siempre del 99,9%, etcétera, etcétera. Pero luego tendremos que hablar de la personalización y hasta dónde queremos llegar con esa personalización. Luego entramos ya más, Óscar, al detalle de las plataformas. Para cerrar un poco el tema datos, Estados Unidos, tiendas de entre 150.000 y 200.000 al mes, que estas eran pequeñitas, digamos, sí, claro. Por eso te digo que la diferencia de mercados tenemos que tenerla muy en cuenta. Pero fíjate, el 40% son Shopify, ¿vale? Luego nos vamos a, ya en segunda posición, 23 WooCommerce, ¿no? Ya luego a medidas, Squarespace, Wix, Magento, Square, ¿no? Ya otro mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos qué nos depara el futuro.